Hola, soy Tomás Ekl. Este es el segundo video sobre programación con DFD en el cual voy a tratar del punto 6 al punto 10. Arranco con el punto 6. En este punto se nos pedía un programa que gestione la carga eficiente de una batería, aplicando una carga rápida con corriente alta hasta que se alcance el 80% del porcentaje de la batería y luego una corriente reducida, o sea, un ahorro, hasta el 100% para prevenir posibles sobrecargas y daños a la batería. Esto lo hice asignando un valor base a la corriente de carga y al porcentaje de la batería. El porcentaje arrancaba con 0 y la corriente en 100. Luego iniciaba un ciclo que la condición de cierre era que se alcance el 100% de la batería, o sea que la variable del porcentaje de la batería alcance un 100. Y en este ciclo se detectaba con una decisión si el porcentaje de la batería estaba por debajo del 80% y en el caso de ser esto positivo se sumaba se utilizaba la corriente alta de 100 y se sumaba un porcentaje a la batería de 20. Esto se repetía hasta que se llegaba al 80% del porcentaje de la carga de batería y en este momento la decisión detectaba que se había superado esta cifra y se aplicaba la corriente baja para evitar sobrecargas. Esto continuaba hasta llegar al 100% en un ciclo y se cerraba el ciclo y la batería estaba cargada. El punto 7 nos pedía un programa que emulase un sistema de refrigeración adaptivo que tenía que mantener una temperatura estable en un rango dentro de un rango de 10 grados y 20 grados Celsius, ajustando el RPM, las vueltas por minuto de unos ventiladores. En DFD logré hacer esto monitoreando la temperatura actual con una lectura que emulaba un sensor. Si esta temperatura estaba dentro del rango inicial de funcionamiento, se iniciaba un ciclo que en base a si la temperatura actual estaba por arriba o por debajo de una temperatura óptima, que creo que era 15 grados Celsius, en base a si estaba debajo o arriba, se activaban los ventiladores, se dejaban los ventiladores estables o se apagaban. Entonces, por ejemplo, si la temperatura óptima eran 15 grados y la temperatura actual eran 16 grados, los ventiladores se activaban para bajar la temperatura a 15 grados. Un programa bastante simple, eh, cumple con el cometido. En el punto 8 se nos pedía un programa de calibración automática de un sensor de precisión. Este programa fue intimidante al principio, pero creo que logré un resultado bastante decente. Iniciaba con un valor de referencia, que sería el sensor cuando la precisión está al máximo. Este valor de referencia era 1000 y detectaba el valor actual que estaba en una lectura y si este valor se superaba o estaba por debajo por más de un 0,5% del valor de referencia, eh, se corregía calculando el valor de referencia menos el valor medido dentro de un valor absoluto porque tenía que ser positivo y se corregía si el margen de error era superior al mínimo permitido. En el punto 9 se nos pedía un programa de gestión de energía en una planta industrial que optimice el consumo eléctrico sin afectar procesos críticos que pudiesen llegar a estar activos. Si hay un proceso crítico activo, el consumo energético se tenía que mantener y si no, se podía reducir al 20% si el consumo superaba los 1000 megawatts. En el punto 10 se nos pedía un programa capaz de predecir cuándo iba a necesitar mantenimiento una herramienta y generar una orden de mantenimiento. La predicción se realizaba mediante la medición de las cantidades de horas de funcionamiento que tenía la herramienta y si éstas superaban las 450, que eran 50 menos que el límite para que se rompa, que eran 500, se emitía una orden de mantenimiento.